Por lo que supe, vieron medias móviles y el método de suavización exponencial simple. Hoy día también les traje dos problemas. Uno que en realidad ocupa todos los métodos y el otro que ocupa... bueno, ahí lo vamos a ver en realidad, ¿ya? Pero el primer problema es uno bastante completo, ¿ya? Así que quería tocar todos esos temas por si tenían alguna duda o consulta. Y también vamos a ver hoy día el método de suavización exponencial doble y triple, ¿ya? Así que eso. Les voy a... Bueno, aquí está la ayudantía. ¿Esta aparece o no? Ah, no. Esta es la de... Perdón. La de cadena. Guardar. Esta es la ayudantía del día de hoy. Ya, entonces, el problema uno. Se lo leo. Dice, su gerente está tratando de decidir... bueno, acá está malo. Tabla 3 no. Esta es tabla uno. Su gerente está tratando de decidir el método que usará para hacer pronósticos, basándose en los datos históricos en la tabla uno. Y acá nos piden calcular varias cosas. En el inciso A nos dice calcule el pronóstico de cada observación con el promedio móvil simple para 3 meses, la desviación absoluta media y señal de rastreo. En la B nos preguntan calcule el pronóstico de cada observación con alisado exponencial simple. Alisado o suavizado es lo mismo, usando un alfa de 0,3. Ya, también sacando la desviación absoluta media y la señal de rastreo. La alternativa C nos dicen que calculemos también el pronóstico de cada observación con el sucesor exponencial doble, usando el valor de alfa y beta 0,32 y 0,28 respectivamente, y también viendo su desviación absoluta media. Y también sacando la señal de rastreo. Y por último, en el inciso D es que comentemos los resultados e indiquemos qué método es preferible para sus datos. Ya, entonces, en el primer problema, lo tenemos aquí. Entonces, bueno, hay varias cosas que hay que hablar antes, ¿ya? Pero el método para resolver estos problemas es que uno siempre, bueno, obviamente esto, uno importa las librerías, ¿cierto? Que va a ocupar. En realidad, le aconsejo que importen todas las librerías que van a ocupar y tengan ese código, cosa que ustedes sepan que es que son las adecuadas. Eh, Importamos los datos, ¿cierto? Pero como yo les decía, una de las como del método que uno tiene que o los pasos a seguir para poder resolver estos tipos de ejercicios es que uno siempre tiene que graficar primero los datos históricos, ¿ya? Les van a dar un Excel en el cual ustedes tendrán que graficarlo, ¿cierto? Ver su comportamiento, ¿ya? Y acá sale, en el problema les dicen que pronostiquen las observaciones, ¿ya? Es muy distinto pronosticar las observaciones que eh, una vez que está, por ejemplo, yo tengo 10 observaciones, luego de eso a mí me dicen pronostique para los meses siguientes. ¿Ya? Son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en el pronóstico, cuando uno hace el pronóstico de la observación, quiere decir que uno tiene que, lo que está haciendo en realidad está evaluando el método. ¿Ya? Lo que uno tiene que hacer es eh, evaluar el método después de graficar los datos y para recién una vez que evalúa qué método es el indicado, ¿ya? Según los indicadores que tenemos, que vamos a ver más adelante, digo, oye, ¿sabéis que este es el que tiene menor error por esto y esto otro? Entonces, por lo tanto, este es el más adecuado. Y una vez que yo decido eso, el tercer paso o el siguiente es que ya a partir de eso ya obtengo el pronóstico correspondiente. De ahí en adelante, en el caso de que me lo pidiesen, ¿ya? En este ejercicio, en el problema uno no nos piden eso. ¿Ya? En el problema 2 si lo piden, entonces ahí lo vamos a ver lo vamos a ver cómo se resuelve, ¿ya? Pero este es el caso del primero, ¿ya? Entonces, como les dije, primero graficamos los datos. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí. Ya, Nico, disculpa, dime. ¿vas a subir ese Júpiter? Sí, todo esto lo voy a subir, las dos cosas. Sí, Ya, lo voy a subir tal gracias. cual. Y lo otro también es que los tengo comentados, así como qué significa cada cosa, para que a ustedes igual les ayude cuando estudien, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, graficando los datos. Uno con estas tres líneas de código hace el gráfico de los datos, ¿ya? En realidad lo que uno hace aquí, esto le da como el size, el tamaño a la figura, ¿ya? Dependiendo en el eje X e Y. El 8 como el X, ¿cierto? Esto es más largo, o sea, sí, como más, así ancho. Y el 4 es por eso, es el tema de la altura, no.
Aquí lo que uno hace es, le pone el set de datos aquí, ¿ya? Y luego le da como el label o la etiqueta, ya que es lo mismo y le dice ya, esto se refiere a las ventas. Y luego este código de acá, esta línea, lo que hace es le muestra el gráfico. Ya, entonces nosotros queremos ver el comportamiento de la demanda. ¿Ok? Entonces básicamente eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros vemos, ¿cierto? Que tenemos que analizar. Recuerden siempre que van a haber modelos, o sea, series de tiempo que pueden tener varias propiedades. Por ejemplo, pueden tener tendencia, pueden tener estacionalidad o pueden tener estacionaridad, ¿ya? Que son, cada una de esas cosas son distintas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que identificar eso. Ya, por ejemplo, aquí se puede ver, ¿cierto? Que tiene una tendencia positiva, ¿no? Hacia arriba. Ya, entonces recuerden que, por ejemplo, para utilizar el método de medias móviles, generalmente este método se ajusta bien a qué series de tiempos, a series que son estacionarias, ¿ya? Eh, es decir ¿cómo se llama? Al ser estacionarias, sí, es muy distinto a que que tengan la propiedad de que sean estacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estacionalidad en realidad son patrones que se repiten cada n periodos, ¿ok? Entonces, la estacionalidad en realidad es más cuando es como que se ve como una línea recta, por decirlo así. No, no hay como digamos como un patrón marcado, ¿ya? Entonces, ese es como lo que ustedes tienen que identificar, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho acá más adelante, lo que uno hace, bueno, después de identificar cómo es el comportamiento de los datos, uno acá lo que hace es declarar estas dos variables, que es train y test. Test, o sea, train en realidad va a comprender el rango de los datos originales, ¿ya? Acá, ¿cómo se lee esto? Acá parte, si yo pusiera así tal cual, el df y entre corchete, ahí yo digo que son todos los datos. O también puedo ponerle el cero y también es lo mismo. Aquí es como que lo que hace es que en el lado izquierdo de los dos puntos, me dice como mi inicio y el otro lado es como el final. Entonces yo puedo decir, ah no, pero me puede recorrer el rango del cero, por ejemplo, hasta el índice cero hasta el índice 8. Cosas así. Pero si coloco solito eso, me dice que es todos los datos. Es lo mismo. O si yo coloco cero así, ¿me entienden? En cambio aquí, ¿qué hago? El test es esta variable se ocupa para poder decir, oye, desde qué lugar, desde qué observación voy a realizar el pronóstico. Desde aquí, desde dónde hasta dónde. ¿Ya? Entonces aquí, en el enunciado, recuerden que nos dicen que hasta para 3 meses. ¿Ya? Entonces por eso acaba el 3 del 3 en adelante. ¿Ya? Ese es el porqué. Entonces después si uno imprime el train o el test, le va a dar que el train, por ejemplo, va a ser el mismo set de datos, ¿ya? Y acá test es desde el train en adelante, ¿ven? Entonces, entonces esto es más que nada se hace para no manchar en los datos originales, ¿ya? Más que nada por eso. Entonces, una vez que ustedes ven que esto está bien, ¿ya? Y lo aconsejo también que lo hagan así, porque así son más ordenaditos y no se pierden. Entonces haciendo la media móvil nos da esto. Acá les tengo, bueno, comentado cada cosa ya, para que cuando lo revisen bien, estudien, tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí lo que se hace es que se genera una variable que va a ser el i corrito medio, que en español. Y en realidad lo que se hace una copia. Y de hecho acá está comentado, ya que se realiza una copia para los datos que queremos pronosticar. Entonces aquí lo que hacemos, ¿qué cosa? Aquí esto lo que hacemos es, creamos una columna. ¿Ya? Que ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar MA-3. ¿Ya? Es porque recuerden que la media móvil lo que hace es el promedio aritmético de las observaciones. ¿Ya? En otras palabras, es la media de las observaciones n más recientes y se utiliza como el pronóstico para el próximo periodo. Entonces aquí el parámetro que ocupa este método es el n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es ¿qué cosa? De la columna demanda, ¿cierto? De la variable train recuerde que es la que está aquí, train,
está aquí, o sea, todo esto, todo el set de datos, ¿ya? De esta columna la demanda. Acá hacemos el rolling min shift. Esto en realidad esta función lo que hace es, si ustedes la buscan en Google, les sale que te calcula el rolling y min es la media y rolling es como móvil, o móvil en inglés. Entonces acá lo que te hace es, te calcula la media móvil, ¿ya? El punto shift eh, es para, bueno, acá le escribí, que toma los primeros, toma los tres valores, calcula el promedio de eso y luego toma los siguientes tres valores y así. Entonces, em, pero aquí la diferencia es que si uno lo hace en Excel, es que para que ustedes lo ven, es que esta parte de la materia igual lo pueden ver en producción 2 y lo ven en Excel y en más detalle. Pero lo que hace esto es que te toma los primeros tres valores y va seleccionando de 3 en 3. Entonces se va moviendo. Miren, de hecho se lo voy a hacer para que quede un poquito más claro. Aquí en la misma tabla. En los datos. Aquí lo que hace es. Pesca estos tres valores. Lo voy a hacer zoom. Pesca estos tres valores y hace una media. ¿Ya? Después, ¿qué hace? Pesca esos tres valores y calcula una media de esos tres valores. Después pesca esos tres valores y hace una media. Después, y así. Así sucesivamente, ¿ya? Por eso va de 3 en 3. ¿Ya? Y eso hace, y acá por ejemplo iría la columna MA-3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Ya chiquillo, entonces, eso es como el cálculo que está haciendo en esa función. No guardar. Entonces, ¿qué más? Bueno, eso, y luego de que ya calcula, lo que queremos es graficarlo. Entonces aquí, bueno, le damos el tamaño del gráfico, le damos la altura, ¿cierto? Las medidas en el eje X y en el eje Y. ¿Y qué queremos graficar? Queremos graficar tres cosas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Graficamos los datos que utilizamos para realizar el pronóstico, que son esto que está acá, que estos son los datos originales. Eh, Ocupamos también pronosticamos de otro color, ¿cierto? El test, que se le llama como los datos que nosotros queremos pronosticar. Y acá ponemos el set de datos donde ya están las medias móviles, ¿ya? La media móvil, de hecho, acá sale como el pronóstico. Ya el pronóstico propiamente tal. Entonces acá vemos, ¿cierto? Que se ve claramente que eh, esto corresponde a los datos originales. Esto es lo que queremos también pronosticar. Estos también siguen siendo los datos originales. Y aquí ya la media móvil es esta que está acá en rojito. ¿Ya? Entonces, eh, uno acá de hecho grafica esto. O sea, perdón, lo imprime. Y acá ya le sale los resultados, ¿ven? Entonces estos mismos resultados que están aquí, esto que está acá, esta columna de MA-3, es la línea roja que está acá. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eh, eso. Entonces, de hecho, aquí yo les puse unas imágenes para aclarar como los conceptos. ¿Ya? Se los leo. Dice, la exactitud de los pronósticos puede observarse al calcular la diferencia entre los valores reales y los pronosticados. Entonces, el error del pronóstico viene dado por la demanda real menos el valor del pronóstico. ¿Ya? O el valor de lo pronosticado. Entonces, el error del periodo T va a ser igual a qué cosa? A la demanda real de ese periodo menos el pronóstico de ese periodo. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? ¿Y el error para qué nos sirve? El error nos sirve para evaluar el método. ¿Ok? ¿Cómo vemos y cómo sabemos que un método es mejor que el otro? Con las medidas comunes de error. Ya son indicadores que nos dicen qué tan buenos son o qué tan exactos son los métodos. Y tenemos tres principalmente. Tenemos el MAP, tenemos el MCE y el MAPE. Y aquí cada uno sale cómo se calcula, ya específicamente, y qué es lo que es cada uno. El MAD es la desviación absoluta media, el cuadrado medio del error, el MCE, y el error porcentual absoluto medio, el MAPE. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eh, bueno, si les dicen que concluyan en base a la desviación absoluta media, ustedes lo hacen. Si les piden que concluyen con el MCE, lo hacen así, ¿ya? Pero ustedes sepan que pueden calcular los tres, ¿ya? Y lo otro también es ¿cómo se llama? El otro indicador también que hay que considerar, si uno quiere saber como ya más en detalle, es el tracking signal o señal de rastreo también, que no sé si creo que sí la puse por acá. A ver, déjenme ver. No, a ver, no la puse.
Déjenme ver acá, a ver. Ah, acá está. Esto no lo puse. Ya, voy a poner el tiro. Para que lo tengan igual, cuando sube el notebook. ¿Ya? Entonces aquí se los comento al tiro. Ahí está. Ya, entonces, y esa es la señal de rastreo. Esta, ¿qué nos entrega? En realidad esta lo que dice y mide qué tan bien el pronóstico está prediciendo los valores reales. ¿Ya? Entonces, en realidad indica si la media del pronóstico sigue el ritmo de cambio de la demanda o las variaciones de la demanda. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que una buena señal de rastreo esté cercana al cero. ¿Ya? Y esta puede ser positiva o negativa o también puede ser cero. Generalmente, así como en la realidad, rara vez cero. ¿Ya? O es menor o sea, o es negativa o positiva. ¿Y qué significa que si sea positiva o negativa? Es que si es positiva, quiere decir que el pronóstico, propiamente tal, está sobreestimando la demanda. ¿Ya? En cambio, si es negativa, quiere decir que ese pronóstico está subestimando la demanda. ¿Qué significa esto? Si sobreestima la demanda, quiere decir que el pronóstico está dándole valores mucho más grandes de lo que realmente son. Y si está subestimando la demanda, quiere decir que está pronosticando valores mucho más bajos de lo que verdaderamente son. ¿Ya? Ese es como un poco más o menos, en palabras más simples, el cómo se lee. Entonces, nos dicen que hagamos medias móviles exponenciados, perdón, suavizado exponencial simple y el suavizado exponencial doble, que es también el método de Holt, que también es lo mismo. Entonces nos piden que ocupemos las medidas de error para ver si qué método es mejor. Entonces aquí calculamos las medidas de error, ¿ya? Entonces eh, lo realizamos, ¿cierto? Ocupan esta línea de código y ojo que, recuerden, aquí se está ocupando la columna, ¿cierto? De la columna demanda menos la columna del pronóstico, ¿ya? Entonces cuando ustedes lo realicen, tienen que ir cambiando o ir viendo qué columna están trabajando, ¿ya? Con respecto a qué datos. Entonces ustedes lo calculan y nos da una media absoluta de 4.07, ¿ya? Y nos da una señal de rastreo de menos 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede como decir ahora? Es que si ustedes se dan cuenta acá es negativo, por lo tanto se está subestimando, el pronóstico está subestimando la demanda real. Y como ustedes en realidad lo pueden como verificar o pueden como decir, oye, esto está bien o está mal, igual ustedes si se dan cuenta, claramente igual acá este pronóstico, el de la media móvil, está por bajo de la observación real, ¿me entienden? Entonces, sí tiene sentido que arroje ese valor, ¿ya? Ustedes igual claramente lo ven aquí en el gráfico, ya que está por debajo, entonces está subestimando. Y tiene lógica, tiene sentido. Entonces, luego nos piden en la B que hagamos ¿cómo se llama? El suavizado exponencial simple, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos una variable, ya a esta le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero generalmente se trabaja así con con estos nombres. Y lo que hacemos acá es ocupar esta función, ya que para el suavizado exponencial simple. ¿Qué pronóstico queremos realizar? ¿En base a qué? A la demanda, ¿ya? Pero acá lo que queremos hacer es que también tenemos que darle los parámetros. Recuerden que lo que tienen en común el método de las medias móviles y el de suavizado exponencial simple es que tienen un solo parámetro. Ya el de la media móvil ocupa el parámetro n, ya, y el suavizado exponencial simple ocupa el alfa. ¿Ok, chiquillos? Entonces, eso es lo que tienen en común. Igual hay una diferencia, ¿cierto? Pero eso es lo que tienen en común. Y bueno, ustedes tienen que declarar, ¿cierto? El nivel de... ¿cómo se llama? El alfa lo que te indica es cuánto es como el nivel de suavizado, por decir así. Ya que
Es el parámetro en el cual se va a guiar. Y acá se coloca la otra variable que es optimize igual false porque lo que hace es que voy a ocupar esto como parámetro ya del pronóstico. Porque si yo no le colocase esto, en realidad lo que yo hago es que el mismo como paquete del programa, porque recuerden que esto viene de una librería, entonces si yo no le coloco esto, como que calcula el óptimo nivel del alfa, ¿ya? Si yo no colocase nada aquí, por ejemplo, así, él mismo calcularía el alfa que encuentre o que estime más óptimo para este pronóstico. Y esto creo que lo hace a través de los métodos de... me acuerdo que vimos en la primera prueba. Creo que era el método de máxima verosimilitud. Ese era. Entonces, bueno, hay unos cálculos por atrás y todo eso, pero no viene al caso. Entonces, luego de eso, uno hace la predicción, ¿ya? Hace digamos, el gráfico. Pero acá ustedes tienen dos formas de hacerlo, ¿ya? Eh, este es como la forma más rápida y yo quise como tocar este tema porque quiero que ustedes aprendan las dos formas de hacerlo, ¿ya? Porque... para que sepan. Eh, ¿Cuál es la forma? Es ocupando esta función que es predict y 0. Me refiero a que aquí el 0 es como el valor que va acá adentro oye, cuánto es como cuántos pronósticos después de lo que ya tengo de mi serie de datos voy a querer predecir. Y acá le doy 0 porque no quiero que me prediga del... A ver, este es 10, creo que es 12 si no mal recuerdo el total. Pero a ver, déjame ver. Tiene... Sí, 12. Porque 0 hasta el 11, sí. Son 12 datos. Entonces, del 0 al 11, no quiero que me pronostique hasta ahí nomás. Porque ahora yo estoy evaluando el método. No estoy evaluando como más allá. Entonces no me interesa. Entonces, luego de eso, bueno, hago el gráfico. Y aquí grafico esto que está acá. El color markers como O. Es porque estas pelotitas. Entonces, le da el color por defecto azul y rojo. Ya, entonces el azul es la demanda, son las observaciones y el rojo es el pronóstico propiamente tal. Ya. Aquí, bueno, acá con esta línea de código grafico la línea azul. Ya, y acá este legend lo que hace es que como que le da la leyenda por defecto al gráfico. Acá pusimos que el label iba a ser la demanda, por eso pesca solamente la demanda y aquí no le escribimos ningún label. Entonces por eso pone none y none, porque no encuentra la etiqueta para ponerlo aquí. Entonces por eso le da none y none. Y aquí bueno lo graficamos. Entonces con esta línea de código lo que hacemos es ver los parámetros. ¿Ya? De hecho lo voy a correr para que ahí no salen los valores. Voy a correrlo todo mejor. Aquí. Entonces acá con esta línea de código lo que hacemos es, oye, la variable que yo declaré antes, fit1, que corresponde a esta que está aquí, ¿ya? Quiero que me des qué cosa. Me des los parámetros. Y aquí les da el alfa, el beta y el gamma. El alfa era lo que habíamos recién, ¿cierto? Como es suavizado exponencial simple, ocupamos ese valor nomás. Aquí el beta, que es lo que ve el tema de la tendencia. Y acá el gamma, lo que ve ¿cómo se dice? Las estaciones. ¿Ya? Como el gráfico, ¿cierto? No presenta eso, entonces por eso acá no tiene. Y acá ustedes pueden verificar, ya eso. Lo otro acá ya lo que hacemos es del fit 1, de cierto, de la variable donde nosotros declaramos, donde hicimos el suavizado, el pronóstico, queremos ajustar los valores. Ya, entonces aquí lo que hace es me entrega el set de datos ajustados. Ya, y aquí me entrega el pronóstico. Ya con el fitted cast. Y este valor, bueno, esto es un array, lo que hace un arreglo es como me junta en una lista me junta todos los valores. Y lo que hago es aquí
es que esta variable que está acá, lo que hago es creo la columna ses, ya que va a ser suavizado exponencial simple, y todos los valores que, los fitted values que están acá, los valores ajustados, me lo agrega a una lista, ¿ya? Y ahí me lo agrega. Ya chiquillo, entonces luego de eso ya me entrega lo que necesito, ya que es el pronóstico de los valores observados. Ya, si se dan cuenta, ahí está, 62, 62, después 62,9 y así. ¿Ya? Eh, entonces, luego de eso, esa es una opción. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Ya, lo que usted, creo que no sé si esto lo pasó así la profe, pero lo que ustedes hacen es, la otra forma, es que ocupan, bueno, esta misma variable que el y gorro promedio, o el i hat average, y copian los datos, ¿ya? Acá esto no sigue siendo lo mismo. La única diferencia aquí es que, por ejemplo, aquí el np.asArray lo que hace es transformo con la librería NumPy. ¿Qué cosa? A un arreglo. ¿Qué transformo en un arreglo? Esta que está acá, lo que yo le doy dentro del paréntesis. Ya esto es lo mismo, que lo que se conserva, ¿cierto? Los mismos valores. Aquí sale 0,2, pero creo que acá ocupé 0,3. Sí. Entonces acá debería ser 0,3. Creo que en el problema, déjenme ver al tiro, salía ocupando ¿cuánto? 0,3. Ya está bien entonces. Entonces aquí, ahí sí. Entonces estaría ok. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, bueno, esta es la línea de código, ya se lo había explicado. Y lo que hacemos acá es creamos esta columna del suavizado exponencial simple. La creamos a partir de esta variable y acá hacemos el pronóstico, ¿ya? ¿Qué pronóstico vamos a hacer? Basados en el largo de la lista test, ¿ya? O en el largo de lo que nosotros le pongamos acá adentro. Este largo representa esta variable, el largo de la variable test. Recuerden que test era lo que nosotros queríamos pronosticar. Ya, entonces lo graficamos, ¿ya? Y aquí les puse que era una línea recta porque no sabemos lo que ha ocurrido. Acá lo que hace es que toma este dato lo grafica aquí, lo pone aquí a este punto, pero ese punto lo hace en base a estos datos, a los datos anteriores. Por lo tanto, como no tiene más información, no actualiza. Por lo tanto, por eso se queda como constante. Por eso se ve esa línea. Pero lo que ustedes tienen que hacer es que después de esto es como para verificar que van por el buen camino. Entonces después aplican el código de los valores ajustados, ya para saberlos también. Y hacer el pronóstico, ya propiamente tal. Y luego de eso, hacer el pronóstico. O sea, el gráfico y todo. ¿Ok? Entonces, esa es como otra forma de hacerlo. Creo que va en un tema del código. Ya háganlo según cómo usted le acomode. Ya, pero va a estar las dos opciones. De hecho aquí le escribí que era una línea recta porque se estaba trabajando con la última información que se le dio. ¿Ya? Así que eso para ese caso. Y acá no era 0,2 sino 0,3. Ya, entonces quedaría así. Entonces, si se dan cuenta es lo mismo que está acá. ¿Ya? Pero acá como que se ahorran varios pasos. ¿Ya? Entonces esa es como la diferencia. Pero tienen esos dos métodos. Para el... Bueno, una vez hecho eso, acá como les dije, tienen los mismos valores, ¿ven? Aquí sería... Ahí sí. 62, 62 y 62,9 y así. Entonces una vez que ya tenemos esto listo, hecho el pronóstico de las observaciones, ¿qué hacemos? Evaluamos el método. Y aquí sacamos el MAD y el tracking signal, o la señal de rastreo. Y aquí, si se dan cuenta, aquí ya nos da un MAD mucho mayor que el anterior. Y además también este pronóstico también subestima la demanda. ¿Ya? La demanda real. ¿Ven? Que estaba acá abajito. Entonces por eso. Y aquí les puse esta imagen. Era en realidad para poder que ustedes tuvieran más claro y que sea más visual cuál es la diferencia entre cada cosa. Que estacionalidad no es lo mismo que sea, no es lo mismo que estacionaridad, ¿ya?
que una serie de tiempo sea estacional no es lo mismo que sea estacionaria. ¿Por qué? Y aquí le sale las definiciones, ¿ya? La estacional se refiere a estaciones o ciclos que se cumplen en un tiempo determinado, ¿ya? Y la estacionario es una demanda o serie temporal que fluctúa sobre una misma media, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una serie de tiempo así, ¿ya? Una serie de datos. Esto es hay estacionalidad aquí porque hay unos patrones que se repiten cada cierto tiempo, ¿ven? Aquí uno 2 3 4 5 y se repite de nuevo uno 2 3 4 uno 2 3 4 y así, ¿ven? Entonces claramente esto tiene estacionalidad. Ahora puede ser que tenga estacionalidad y tendencia. Entonces se va a ver de esta forma, ¿ya? Y cuando es estacionario, cuando ya no presenta algún patrón identificable. Ya, y además, bueno, si ustedes trazan una línea, los datos fluctúan a través de, o por sobre esa media, ¿ya? Por sobre la misma media. Entonces, eso quería tocarlo porque es confuso igual en un comienzo darse cuenta de identificarlo, pero una vez que dominan los conceptos, se hace un poquito más sencillo. Ya, chiquillos. Eso, hasta aquí, que es lo que llevamos. Esto es lo que han visto hasta la semana pasada, parece. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, entonces si no hay consulta, voy a seguir. Ya, ahora, seguimos con el segundo, bueno, con la letra C, que es el método de Holt. El método de Holt es lo mismo que el suavizado exponencial doble, ¿ya? Y en realidad este método se creó para darle seguimiento a las series de tiempos que tenían tendencia, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, tanto en la alternativa A como en la alternativa B, donde están los dos métodos que hemos visto, que es las medias móviles y el suavizado exponencial simple, no incluyen el factor tendencia, ¿ya? Entonces este método sí lo hace. ¿Y cómo lo hace? A través del parámetro, que es el smoothing slope, ya que el beta. Entonces aquí esto lo que hace en realidad es como, oye, este parámetro lo que hace es cuánto peso yo le estoy dando al pronóstico. Aquí en el smoothing slope es cuánto peso yo le estoy dando a la tendencia en el pronóstico, ¿ya? Eso es como lo que hace. Por eso son valores entre 0 y 1. Porque supongamos el caso, este fuese 0 y este fuese 1. Yo le estoy atribuyendo el pronóstico que el mayor peso o que lo que más influye va a ser la tendencia versus como la misma, esto no era el pronóstico, era la misma demanda histórica, ¿ya? Oye, ¿qué pesa más? ¿Los datos históricos o la tendencia? Entonces por eso siempre varían entre 0 y 1 estos valores, ¿ya? Y se recomienda en realidad ocupar un alfa y un beta entre 0 y 1 y 0,2. A no ser que le especifiquen ese valor, que le digan, utilicen este valor o este valor de alfa, este valor de beta o de gamma. Ustedes, si es que no le dicen eso, ocupen uno entre 0,1, 0,2, ya no habría problema. Hay unos métodos sí para ver cuál es el menor y todo eso, pero eso ya es otro cuento. Eso lo van a ver en Pro 2. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en este método lo que hacemos aquí, bueno, declarar la variable, copiamos, ¿cierto? El test, hacemos una copia de los datos y lo guardamos en esta variable. Y lo que hacemos ahora el método de Holt. ¿Ya? ¿Qué ocupamos? Ocupamos la demanda, ¿ya? La demanda real. Y declaramos, recuerden, los dos parámetros. Aquí debería decir optimized igual false. ¿Ya? Y luego de eso, acá hacemos, bueno, lo que le había explicado antes. Ya que acá creamos una columna que se va a llamar hold linear y que va a estar en esta variable. Ya, esta variable en realidad, recuerden que contiene todo el conjunto de los datos. Ya, pero los de los datos se refiere a, como copiamos el test, es a lo que yo quiero pronosticar. Entonces, eso es básicamente. Y hacemos la predicción. Ahora acá graficamos.
Entonces acá el tamaño de la figura o del gráfico. Acá graficamos la serie completa que representa la demanda que viene dado por el color azul. Aquí el orange que es lo que nosotros queremos pronosticar, ¿ya? Y después en esta línea ya colocamos el pronóstico propiamente tal que el método de Holt. Ya en esta línea de acá, bueno, acá está el color red, ya, y aquí se ve este colorcito que está aquí. Ya, entonces, acá si se dan cuenta, como se considera la tendencia, claramente como que se va ajustando a esa... Y el pronóstico es más exacto, porque ahora, como yo estoy considerando la tendencia, ¿cierto? Es un factor relevante. ¿Y cómo lo veo yo en las medidas de error? Aquí está, uno hace después, imprime los valores de del pronóstico. Ya, entonces aquí están los valores adjuntados. ¿Ya? Y estos mismos valores, recuerden que los que están aquí son los que están de aquí, ¿ya? Desde el 3, porque está el 2, ¿cierto? El índice 2, el índice 3, ¿ya? El que está aquí, y hace referencia a este, ¿ya? El 3, el 68.9, que está acá, hace referencia a ese valor, el 68 punto y algo, ¿ya? Entonces de aquí empieza a hacer esos valores. Entonces toda esta corrida de valores que están aquí en esta columna son el color rojo, ¿ya? Entonces, ¿cómo evalúo yo si este método es bueno, malo, pésimo? Con las medidas de error. Ya, entonces miren, aquí si ustedes se dan cuenta, el MAD es de 0,8, o sea, significativamente mucho menor que los otros métodos, ¿ya? Y acá da una señal de rastreo de 1.67, ya, entonces da positiva. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está sobreestimando la demanda, ¿ya? Porque aquí si ustedes se dan cuenta, acá a veces acá la sobreestima, acá un poquito la subestima, después la sobreestima de nuevo, entonces entre ese suma y resta, al final en general más sobreestima que subestima. Por lo mismo, en la alternativa D nos preguntan, comente los resultados e indique qué método es preferible para sus datos. Y como hemos visto, el método de suavizado exponencial doble es el que presenta el menor error absoluto medio. Ya es lo que vimos aquí. ¿Ya? Y es lo mismo que decir que es el más preciso que los otros. Además, el rastreo indica, al ser negativo, que los pronósticos de los otros métodos subestiman al dato real, considerablemente. Entonces, los otros métodos, claramente, como son negativos sus señales de rastreo, subestiman el dato real. En cambio, el suavizado doble, como les puse acá, sobreestima, pero en menor magnitud. ¿Ya? Aquí el otro eran menos 9 y este es 1,6. Entonces sobreestima, pero este está más cercano al cero. Entonces es bueno. Ya, entonces eso hasta aquí. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? No he visto A ver, ¿se me han escrito algo? ¿Está grabando? Sí. Ah, ya. Sí, sí estoy grabando. Lo que pasa es que no sale que estoy grabando porque grabo con una cuestión del computador que tiene como una opción. Entonces, creo que a ustedes no les sale, pero a mí sí me sale en la pantalla. Eso, chiquillos. Ese es el problema 1. Ahora vamos a pasar al problema 2 si es que no hay dudas. Sí. El problema 2. Bueno, el problema 1 englobaba todo el suavizado exponencial, o sea, casi todos los métodos. Ya, ahora el problema 2 es de otro tipo de problema de serie de tiempo. Se los leo. Dice, Zeus Computer Chips Inc. Tenía contratos importantes para producir chips de tipo 386 y 486. El mercado se ha venido reduciendo. Sí, se ha venido reduciendo en los pasados 3 años debido a los chips tipo Pentium, que Zeus no pudo producir. Por lo tanto, la empresa tiene la desagradable tarea de hacer pronósticos para el año entrante. La demanda de los pasados 12 trimestres está en el Excel tabla 2 en la hoja 1. Seleccione un método adecuado para pronosticar los 4 trimestres del 2003. Grafique los datos históricos, evalúe el método seleccionado y obtenga el pronóstico correspondiente. Ya, entonces aquí, esto, ¿cómo lo hacemos?
Como les dije, importamos las librerías, ¿ya? Vemos que se importaron bien los datos. Luego de eso, bueno, igual identificar. Ah, y eso es lo otro. Lo otro, chiquillos, miren. A ver, ¿cómo se lo puedo...? Ustedes, para poder trabajar los datos, la serie de tiempo en Jupyter, ustedes puede ser que les den los datos de otra manera. Por ejemplo, ustedes acá ven, por ejemplo, a ver, vamos acá, la tabla 2. En la tabla 2 ustedes tienen así se trabajan los sets de datos, ¿ya? Tiene que quedar así, es decir, su periodo en una columna y su valor y el valor que corresponda a esa observación, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que a ustedes le entreguen de otra manera los datos. Ya, suponte un ejemplo. Le entreguen esto así. ¿Dónde está transponer? No sé, pues le entreguen esto. No sé, y esto represente un ejemplo, el 2000... Bueno, esto estoy inventando nomás, pero esto representa el 2020. Y le entregan los datos así. Después hacen lo mismo. Por ejemplo acá está el 2021. Y copian todo esto, por ejemplo. A ver. Entonces ustedes puede ser que les den estos, no sé, pues 3 sets de datos. O 3 años, por ejemplo. A ver, 1, 2, 3, 4. Y estos que están acá. 1, 2, 3, 4. Entonces pueden que ustedes le entreguen los datos así. ¿Ya? Entonces le entregan estos 3 años y le entregan los 4 trimestres por año. ¿Ya? Pero Jupyter y se lo entrega así, por ejemplo. ¿Ya? No sé, pues, con estas cosas, no sé, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que Jupyter no puede leer como así como están los datos. Por lo tanto, si es que le llegasen a entregar los datos de una manera distinta a la que como se tienen que realizar, usted, o sea, y analizar también, porque Jupyter no las puede leer así. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Si le llegasen a entregar así los datos o de otra manera distinta, ustedes identifican cómo es la observación y lo dejan de esta manera, ¿ya? Entonces, así de esta manera se va a poder leer. Lo van a poder trabajar en Jupyter y no van a tener problemas. Ya, porque eso es otra complejidad, po. Recuerdo que los semestres anteriores habían chicos que sabían hacer el análisis, sabían la materia, pero colapsaban porque hay veces que como que se aprendían las cosas de memoria y se mecanizaban, entonces le entregaban los datos así distintos y explotaban. Entonces no les quiero que les pase eso, entonces por lo mismo se lo explico, ¿ya? Entonces si están los datos de distinta manera, ustedes lo pasan así, ¿ya? La observación y su valor, la observación y su valor, ¿ya, chiquillos? También ustedes acá pueden ocupar como de 1 al 12 o pueden ocupar las fechas reales también, si ustedes estiman conveniente, como más la acomode, ¿ya? Eso es como dato, como plus, como tip. Entonces, nos piden que grafiquemos los datos, ¿ya? Que evaluemos el método y que hagamos el pronóstico. Entonces nosotros graficamos los datos, ¿cierto? Vemos el tamaño de la figura, le damos los datos, ¿cierto? Referenciando el data frame. Del data frame, ¿qué cosa quiero que me ocupe? La columna bar, que es la que representa los datos. Y que le entregue la etiqueta sales, que es por ejemplo ventas. Ustedes le pueden poner según el contexto la etiqueta. Ya, entonces, ¿qué este gráfico qué sucede? Aquí, si ustedes se dan cuenta, este gráfico tiene tendencia negativa, ¿cierto? Porque va hacia abajo. Ya, entonces, ustedes si manejan la materia, ustedes se darían cuenta que, por ejemplo, la media móvil no sería muy buena, porque acá hay tendencia, entonces claramente va a dar una medida de error grande. ¿Ya? ¿Qué otro método podemos ocupar? El método de visualización exponencial simple. ¿Ya? Pero recuerden que ese método no incluye tendencia. Entonces quizás también le entrega un error medio alto. Entonces ustedes se van dando cuenta y identificando según el patrón de la serie de tiempo qué modelo qué método, perdón, se ajusta de mejor manera.
Y eso es como identificando y haciendo el análisis como se lo estoy diciendo ahora. Ya, entonces ustedes si ven esto, claramente, oye, como tiene tendencia, ¿cierto? Y miren, quizás se presenta algún patrón, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quizá puede que sea, el método que me sirva puede ser el método de suavizado exponencial doble o el triple. ¿Ya? El doble se le conoce como método de Holt y el método de suavizado exponencial triple se conoce como Holt-Winter o Holt-Winter, no sé cómo se pronuncia, pero es Winter o Winter, no sé. Ya, pero esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia uno con el otro? Y en cada método. El método de suavizado exponencial simple tiene el alfa nomás. El suavizado exponencial doble tiene el alfa y el beta, porque el beta te incluye la tendencia. Y el triple es el método de Holt-Winter, es que ya incluye qué cosa, qué factor, el gamma que incluye la estacionalidad. Ya, entonces lo que me hace es que me incluye los patrones que tiene la serie de tiempo según nosotros como lo vayamos viendo. Entonces, eh, en el ejercicio nos piden que hagamos que evaluemos el método seleccionado y yo obtenga el pronóstico. Entonces, como nosotros, cierto, sabemos, el método que mejor se podría ajustar sería el método de Holt-Winter, ya el suavizado exponencial triple. Ya, y lo otro es que acá les puse esta imagen también, porque uno puede declarar que el modelo puede ser aditivo o multiplicativo. ¿Ya? Aquí está la principal diferencia y esto de manera mucho más visual para que ustedes vean la diferencia. El modelo aditivo uno lo declara aquí, ya aquí, en esta parte de acá, en esta línea de código, que dice trend add y sessional, que hace referencia a la estacionalidad add, que es que se está asumiendo que es un modelo aditivo. ¿Ya? En cambio, puede ser que acá pongamos mult, creo que es mul, así, mul, y considera el modelo multiplicativo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia uno con el otro? Es que aquí, cierto, tenemos un patrón de... acá la serie de datos tiene un patrón que cumple, pero y también una tendencia, pero que esa tendencia y ese aumento a lo largo del tiempo es el mismo aumento, va aumentando en mismas cantidades. ¿Ven? En cambio, el modelo multiplicativo, ¿qué hace? Va multiplicando eso. Es decir, que miren, aquí es de una, representa esto, pero después acá un poquito más grande, un poquito más grande, más grande, más grande, más grande y así. Entonces va multiplicando, digamos, estos patrones. O sea, se va haciendo o mucho más grande o mucho menor. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Nico, Em, disculpa, dime. ¿cómo tú supiste que tenías que usar el triple? ¿Por qué? Porque la, el método de medias móviles lo que hace es que es bueno si es que hay aleatoriedad en la serie de datos, entonces uno lo podría ocupar ahí. O sea, uno en realidad puede hacer el análisis, lo puede hacer como nosotros lo hicimos en el problema uno, así tal cual. Mira, porque mira, ustedes saben que aquí, esta parte de acá, los datos reales tienen tendencia, ¿cierto? Y la media móvil se ajusta a datos que son aleatorios, es decir, que sean así. ¿Así me entienden? Entonces, obviamente, después uno lo puede hacer el cálculo y todo, pero le va a arrojar una medida de error mucho más grande. ¿Ya? ¿Cuál es este? Es el de aquí. Este. ¿Ven? Entonces, a lo que voy es que, como uno identifica qué método ocupar, tiene que fijarse cómo está compuesta la serie de datos. Yo la miro y No. digo ya. Ah, dime, perdón. Sí, es que sí comprendí eso de la tendencia, solo que en la tendencia podemos usar el doble y el triple. Pero Claro. lo que te pregunté es cómo subiste si usar el triple en vez del doble. ¿O es algo que tú escoges? Sí. No, mira, cómo darse cuenta de eso es por el tema de la estacionalidad. Si tú identificas en la serie de datos que cumple un patrón cada n periodos, entonces tenéis que ocupar el método de Holt-Winter, ¿ya? Si tú no ves un patrón reconocible, entonces
no ocupáis otro método. ¿Ya? Porque, ¿qué quiere decir eso de ese patrón? Es como que, es por eso les decía y le hacía hincapié a esto que está aquí, a la definición de estacionalidad. Está acá más bajito. ¿Cachai? Es, hace referencia a eso, ya, al tema de los patrones que se repiten cada n periodos, ¿ya? Si ustedes ven que, acá está más clarito, ¿ven? Si acá ustedes ven que se repite acá, por ejemplo, cuentan 1, 2, 3, 4, entonces aquí baja. Y después de nuevo sube 1, 2, 3, 4, y después 1, 2, 3, 4. ¿Ven que tienen como una forma parecida? Es que se repite ese comportamiento cada n periodos, ¿cachai? Cada 1, 2, 3, 4, cada 4 periodos. Entonces cuando ustedes identifican eso, quiere decir que, estoy en presencia de una serie de tiempo que tiene estacionalidad. Por lo tanto, para poder incluir esa estacionalidad, ¿cierto? En mi pronóstico, para que sea más exacto, para que sea y tenga también menos error, entonces el método de Hall-Winter es el más adecuado. Porque me considera, a través del gamma, le da un peso a la estacionalidad. ¿Ya? Esa es la diferencia, bro. La captaste un poco, ¿no? Sí, sí, ahora capté. Gracias. Ya, bro. Entonces aquí, como vemos, y como les dije, el método de Hall-Winter es el más adecuado. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es el patrón? 1, 2, 3, 4. Y después sube de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y después 1, 2, 3, 4. Entonces ustedes identifican que hay una estacionalidad eh, de n, el n que en realidad es 4. De tamaño 4. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, en la parte de la variable, decimos que test va a ser una copia del data frame, de los datos reales. Y acá hacemos ya el método de Hall-Winter. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Acá a través de la librería NumPy pasamos como un arreglo, ¿qué cosa? Estos datos que están acá, ya que es la columna var del data frame. ¿Ya? Y acá lo que tenemos que hacer es declarar también los periodos de la estación, ¿ya? Y como identificamos son cuatro, ¿ya? Son 4 periodos. Y acá, como les digo, tenemos que ver, o sea, declararle, decirle acá para que haga el pronóstico si es que estamos hablando de un modelo aditivo o multiplicativo. Sinceramente no sé cuándo aplicar el aditivo o el multiplicativo, pero porque eso depende del contexto de los datos, ¿ya? Lo que sí les puedo decir es que generalmente se trabajan con esto, con lo aditivo, ¿ya? Y por lo menos acá en el ramo nosotros trabajamos con eso, ¿ya? Con el aditivo. A no ser que le diga lo contrario, ¿ya? Pero eso. Y acá, bueno, además, igual ojo, porque en la pregunta, en el problema, no les dan el alfa, ni el beta, ni el gamma. ¿Ya? Entonces, como no se lo dan, ustedes tampoco lo ponen aquí. Ya, por eso acá está solito, este paréntesis. Ya, de hecho acá le escribí así como, por si querían ponerlo, ustedes deberían escribirlo así. ¿Ya? Si es que les dicen, yo puse acá 0,2, 0,2 y 0,2, que es como uno le da el peso por igual a todas, en este caso acá a los datos históricos, aquí a la tendencia y aquí a las estacionalidades. ¿Ya? Y aquí obviamente acá el optimize false. Aquí lo que hacemos es ya hacemos la predicción, ¿ya? Y creamos esa columna que se va a llamar hold linear. Eh, Voy a poner, a ver, no, bueno, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran en realidad. Pueden colocar hold winter o como ustedes les estimen conveniente. Es para ponerle un nombre, más que nada. Y ustedes lo que hacen después es graficar. Acá le dan el tamaño el tamaño, el size. Luego aquí colocan la serie completa, que vendría siendo esta, ya, lo rojo que está aquí, y sigue acá con lo verde. En realidad acá, esto si uno saca el color verde, ya, que es lo que uno quiere pronosticar, va a estar en rojo, ya, porque en realidad lo que hace acá el test lo sobrepone, por eso no se ve ese color, ya. Y aquí con esta línea de código ya graficamos el pronóstico, ya el que está aquí.
Entonces miren, se dan cuenta que el Hall-Winter lo que hace es también te considera esos patrones. ¿Ven? Uno, 2, 3, 4 y después de nuevo. Uno, 2, 3, 4. ¿Ven? Entonces es mucho más preciso porque si ustedes identifican que la serie de datos tiene estacionalidad, entonces claramente el que conviene usar es el Hall-Winter. Ahora, si les piden que vean, analicen todos los métodos, ustedes lo tendrán que hacer. Pero ustedes ya saben a través de la teoría que el resultado que deberían llegar, al cual deberían saber, es que el que mejor se debería ajustar debería ser el de Hall-Winter. ¿Ya? En el caso de que presente estas características, que tenga tendencia y que haya estacionalidad. ¿Ya, chiquillos? Pero si es que tienen dudas y aún les cuesta un poco reconocer esto, entonces pueden hacer todos los métodos. Va a ser un poquito más, le va a dar un poquito más de tiempo, sí, pero ustedes pueden como comprobar y sacarse las dudas, ya que al final después cuando ustedes evalúen el método se van a dar cuenta que la medida de error, o sea, ¿qué método tiene la medida de error menor? Según también lo que le pidan. Entonces, ¿qué medida de error ocupar? Puede ser el MAPE, el MAD o el MCE. ¿Ya? Entonces, o también igual si es que le piden la señal de rastreo. Entonces, ese es otro indicador. Entonces aquí lo que hacemos es que con esta línea de código vemos los parámetros. Ya ahí miren, ¿se recuerdan? Yo les dije aquí que si ustedes en el enunciado les dicen que tengan que ocupar una cierta cantidad de... un cierto valor, perdón, de alfa, de beta y de gamma, ustedes lo colocan dentro de aquí, del paréntesis, y colocan optimize false. Pero si ustedes no colocan nada, como en el enunciado, que no nos dicen el valor ni de alfa, ni de beta, ni de gamma, entonces ¿qué es lo que hace? El mismo paquete de esta misma función, ¿ya? Me calcula los alfa y beta que optimicen, digamos, que mejor se ajusten a esto, ya al pronóstico. Entonces ven que acá me eligió y trabajó con un alfa del 0,15, con un beta del 0,15 también, creo que el mismo parece. Es el mismo. Y aquí ¿cómo se llama? El gamma de un 0,5. Entonces esos son los cuales trabajo. Y ahí por eso igual sirve esto, esta línea de código, para ver qué parámetro ocupo. Y aquí también nos da el nivel inicial y así. Entonces luego de eso uno puede... ¿cómo se llama? Ya... y eso es lo bueno de hacerlo así como con esto que está acá. Que es que uno después ya simplemente imprime la variable, en este caso el test, que es lo que trabajamos, nos va a dar los valores ya del pronóstico. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, acá si ustedes ponen esto que está acá, whole linear, les va a entregar solamente esa columna. Espérate, creo que no lo corrió. Lo voy a restar y... voy a correr de nuevo. Ujú. No me corrió. A ver, restar en Runal. Ahí sí. Que era para no hacerlo uno por uno. Ahí sí. Ven, no entrega. Estos valores hace referencia a esa columna. La columna whole linear de la variable test. Entonces si uno quiere verlo mucho más clarito, no hace esto nomás, test, y ya les da los valores completos. Ya no entrega los periodos, la columna, ¿cierto? Las observaciones. Y aquí está ya el pronóstico hecho. Entonces después de eso uno acá lo que hace es la medida de error. Porque en el enunciado decía que evaluáramos el método. Entonces aquí colocan... o coloquemos aquí mejor. Medidas de error. Y aquí ustedes evalúan el método. ¿Ya? Nos da un valor... ocupamos acá en este caso los tres indicadores. Los cuatro. Ya que fue la desviación absoluta media, que nos dio 325, los errores cuadrados medios y el MAPE, ya que el error absoluto. Nos entrega estos valores. Ustedes deberían igual cuando concluyan escribirlo y hacer referencia a estos en caso de que
les dijera que hicieran énfasis en algunos. Y aquí, si te dan cuenta, la señal de rastreo da 12 y da positivo, es decir, que sobreestima las observaciones reales. Y claramente, porque están por sobre, ¿ven? La línea roja está sobre la línea verde. ¿Ya? Entonces, luego de eso, que vemos las medidas de error, ¿ya? Ahora recién realizamos el pronóstico. Porque en el problema 1 lo que hicimos fue hacer el pronóstico, pero de las observaciones. Ahora ya queremos pronosticar de aquí al futuro. ¿Ya? ¿En base a qué cosa? A la data histórica. ¿Ya? Entonces por eso está este gráfico, esto que está acá, este gráfico. Entonces se lo explico. Para hacer el pronóstico lo que tenemos que hacer es, creo que hay dos formas parece de hacerlo. Sí. Ujú. Sí, miren, aquí hay dos formas de hacerlo, que esta que está aquí y la otra que vamos a ver más abajo. Ya la primera es que uno declara esta variable test, ya que va a ser ¿qué cosa? Va a ser el pronóstico, propiamente tal. Es lo que yo voy a querer pronosticar. Es decir, el futuro, que yo no sé. Que voy a querer pronosticar los próximos, creo que eran próximos 3 o 4 trimestres, me decía el enunciado. Lo pronosticar los 4 trimestres del 2003. Ya, entonces aquí los 4 trimestres. Es decir, este valor 1, 2, 3 y 4. Ya recuerden que cada puntito de aquí corresponde a un valor de acá. Ya a una observación. Entonces, luego de eso, declaramos, ¿cierto? Acá el pronóstico que vamos a realizar. Y aquí lo que hacemos es, declaramos una variable que va a ser, acá este nombre ustedes le pueden poner el que ustedes más le acomode, ¿ya? Pero acá yo puse pred, que era como de predicción. Y acá, ¿qué se hace? Acá se hace el forecast, que es el pronóstico. Ya, steps igual 4, ustedes miren, eso es lo que, si ustedes tienen alguna duda o consulta, dentro de las funciones recuerden que si ustedes apretan, se van dentro del paréntesis, apretan shift, lo mantienen apretado y apretan tab, les va a salir esto. Si ustedes siguen manteniendo apretado el shift y apretan de nuevo tab, les va a salir esto. Ya, entonces aquí les sale qué parámetros tiene la función y qué significa cada cosa. Ya, mire, y acá dice steps, es un número, tiene que ser un número entero. Y le dice el número fuera de la muestra, de las observaciones, para pronosticar. ¿Ya? Entonces, acá son 4, que yo quiero pronosticar 4 observaciones. Ya, por eso. Porque me piden los 4 trimestres. Y aquí lo que hacemos es graficar. Le damos el tamaño, la serie completa, que viene siendo la línea azulita. Y aquí, bueno, acá no era test, sino que era pronóstico. Pronóstico. ¿Ya? Y aquí estaría, y aquí respondería la pregunta. ¿Ya? Y aquí vendrían siendo ya los valores. Ustedes podrían poner pred, o lo otro es que eso, acá están los valores. Ya, entonces para el primer trimestre vendría siendo ese del año siguiente, vendría siendo ese valor, para el segundo trimestre ese valor, el tercer trimestre eso y el cuarto trimestre ese valor. ¿Ya, chiquillos? Esa es una forma de hacerlo. La otra es esto que está acá. Espérenme un chiquito que quiero ver algo. 278, 2000, 2786. Sí, está bien. Ya. Esta es la otra forma de hacerlo. Haciéndolo como con la misma lógica de cómo hacíamos los problemas del problema, o sea, de las alternativas del problema 1. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Declaramos una variable train y test. Train contiene todos los datos del data frame y el test es lo que yo quiero pronosticar. Ya, en este caso es para, acá yo estoy viendo el tema de, porque cuando yo hago generalmente esto, el test lo que hace es como que lo que yo quiero pronosticar, que me toma, acá estamos todavía moviéndonos en las observaciones. ¿Ya?
no estamos pronosticando al futuro, sino que estamos pronosticando las mismas observaciones. Ya por eso se mueve del 0 al 11. ¿Ya? Sí, del 0 al 11, sí está bien. Entonces, lo que yo estoy haciendo estoy pronosticando las observaciones. Ya, entonces, aquí lo que hago es eso, así como ocupando la misma línea de código y todo, y me da eso. Pero ahora lo que yo quiero hacer es el pronóstico. Entonces ahora es distinto. Porque miren, aquí esto se hace porque si ustedes quisieran evaluar el método, ¿ya? Eh, era algo muy parecido a lo que hacíamos acá. Aquí. Que es cierto que queda como ese gráfico, ¿cierto? Esa línea. Y después una vez que queremos graficar y todo, considerar ya el pronóstico como propiamente tal, ahí ya le damos consideramos como el pronóstico de la observación. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Para hacer el pronóstico ahora nos piden no pronosticar las observaciones, sino que pronosticar qué cosa, ya hacia el futuro. Por lo tanto, el train, bueno, generalmente siempre el train es como todos los datos, ¿ya? Y el test es del 12 en adelante, porque yo quiero hacer el pronóstico ya ahora hacia el futuro. Entonces eso es lo que me importa, por eso el test. Y lo que hago es, hago una copia de los datos y ¿qué hago? Primero hago acá, esta variable. Declaro qué cosa, sus parámetros. Aquí del conjunto de datos. Aquí los periodos, ¿cierto? De la estación, que son 4, la estacionalidad de tamaño 4, y también la tendencia y la estacionalidad. Acá obviamente aquí como les explicaba antes no nos dicen en el problema los parámetros, entonces por lo tanto dejamos que la misma función, esta función que está aquí, a través de los paquetes estadísticos y los cálculos que hay por detrás, calcule el alfa y beta y gamma óptimos. Y acá le damos acá hacemos lo que viene siendo ya el pronóstico, ¿ya? De los cuatro valores siguientes, ¿ya? Y aquí graficamos. Graficar. Entonces aquí el tamaño de la figura, la serie completa, los datos reales y acá ya el pronóstico. Y aquí, como ustedes pueden ver, obtienen la misma respuesta, ¿ya? Que es la que encontramos más arribita, ¿ya? ¿Y cómo se ve eso? Si ustedes, este que está aquí, el gorro medio, lo colocan acá, lo imprimen, le arroja los mismos valores. Ya el 2786, 1742, y acá arribita le entrega también los mismos. 2786, 1742. Ya, entonces ustedes tienen esas dos formas de hacerlo. Quería como dársela a conocer porque puede ser que cuando estudien se encuentren con esto y para no complicarlos, porque en su momento igual a mí no sabía qué código ocupar. Entonces están estas dos formas para que ustedes sepan. La que ocupen, la que más la acomode y la que se haga más fácil de entender, ¿ya? Pero quería que ustedes también supieran que se pueden ocupar otras cosas. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Eso ha sido la ayudantía de hoy. No sé, ¿vieron al final este método, el de suavización exponencial doble y triple en cátedra, por casualidad?